que ya es importante que exista este movimiento social para pedir la revocación de mandato de Calderón. La desgracia es que no tengamos las leyes ni las reformas constitucionales que permitan ese procedimiento. Pero políticamente hay que hacerlo de todas maneras para presionar al Congreso y al Poder Revisor de la Constitución a que haga los cambios necesarios, ¿no? Y que se incluyan estas figuras dentro de las leyes mexicanas. Es decir, reelección de legisladores, ¿qué proponen? Reducir el tamaño de las cámaras, o sea, son reformas pensadas en la clase política, no en la sociedad. Es cierto que, por ejemplo, la propuesta de Calderón puede pensarse que sí tiene algún mecanismo de democracia, tiene dos, de democracia participativa, uno bien y otro muy tramposo, o uno medio bien y otro muy tramposo. La iniciativa de Calderón, por ejemplo, propone candidatura independiente, que es lo que me parece medio bien, porque no nos dice si eso se va a hacer con financiamiento privado o con financiamiento público. Yo desde luego estoy a favor de la candidatura independiente, siempre y cuando las candidaturas independientes se financien con recursos públicos, porque si el candidato independiente va a ser financiado con recursos privados, ¿esto qué va a implicar en los hechos? Que solamente los ricos o los apoyados por los ricos van a ser candidatos independientes, y que puede el candidato independiente transformarse en un representante de los poderes fácticos, ¿no? De los empresarios que apoyan la candidatura independiente. Entonces, la candidatura independiente, si se regula, si se acepta en México, yo estoy a favor, repito, de la candidatura independiente, debe apoyarse con recursos públicos, debe haber financiamiento público para ella. Y la propuesta de Calderón no propone, o sea, no dice nada, es omisa, no dice si sí o no, cómo se va a financiar la candidatura independiente, lo deja la ley secundaria. Y luego la otra propuesta que hace de democracia participativa Calderón es el referéndum, pero es un referéndum, primero, hay que decirles a ustedes, para reformas constitucionales, y es un referéndum que operaría solo si la Cámara de Diputados, el Congreso, las dos cámaras, no dictaminan a tiempo una iniciativa del Ejecutivo. O sea, si no se dictamina la iniciativa del Ejecutivo, viene al Congreso, el Congreso no la dictamina, entonces a falta de aprobación del Congreso, de la propuesta constitucional del Ejecutivo, se llama al pueblo para que apoye esa propuesta. Esto es bastante fascista, ¿no? Esto existió en la Italia de Mussolini, ¿no? Estos mecanismos en donde se consulta directamente al pueblo sin pasar por una instancia representativa. Yo estoy a favor del referéndum, pero referéndum para reformas constitucionales, para aprobación de tratados, pero que tenga intervención el Congreso, que tengan intervención los órganos representativos también. Si no va a ser imagínense ustedes un referéndum en donde el presidente, apoyado por Televisa, por los medios de comunicación electrónica, consulta al pueblo y se pasan por encima al Congreso, ¿no? Tan desacreditado que está el Congreso. ¿Qué va a pasar? Pues que Calderón va a ganar todas las propuestas de reforma constitucional que haga con el apoyo de Televisa. Ese referéndum no sirve, así de esa manera no. Entonces, esa es la propuesta del PAN en materia de democracia participativa. Como ustedes ven, es muy débil. Es débil porque no toca todas las figuras de democracia participativa, y es débil porque son figuras de democracia participativa pensadas en provecho del Ejecutivo. Luego, la propuesta del PAN, del PRI. El PRI, en su propuesta de reforma política, solamente tiene un mecanismo de democracia participativa, que le llama la consulta, pero que para que proceda la consulta se requiere el 2% del padrón electoral. El padrón electoral en México es 7.5 millones de mexicanos aproximadamente estamos en el padrón. ¿El 2% cuánto es? ¿De 7.5 millones? Es como 1,5 millones. Como 1,5 millones de mexicanos se requiere. 75. ¿Cómo? ¿Sí? 75 millones. No, 75 millones estamos en el padrón. Y el 2% de 75 es 1.4. Entonces, casi 1,5 millones de mexicanos para activar una consulta. Imagínense, ¿no? No es nada fácil. Ustedes, por ejemplo, que están con su movimiento, o en el Twitter, ¿no? Que están pidiendo la revocación del mandato, conseguir 1,5 millones de mexicanos es mucho. Un grupo de ciudadanos difícilmente lo lograría. Entonces yo veo muy complicado eso. Entonces lo que tendría que hacer el PRI es bajar ese umbral, que por ejemplo con el 0.13% del padrón, con 100,000 ciudadanos, que se pudiese promover una iniciativa de ley o una consulta, un plebiscito, pero 2% me parece excesivo. El PRD es el que tiene más figuras de democracia participativa. La iniciativa del PRD política tiene 4. Tiene iniciativa legislativa popular, tiene revocación de mandato, tiene referéndum y tiene plebiscito.
¿Cuál es el problema de la propuesta del PRD? Que también el umbral es muy alto. Por ejemplo, para revocación de mandato están pidiendo 1.5 del padrón electoral. Yo creo que debe ser abajo, ¿no? Debe ser 0.13 o 0.1, una cantidad que haga viable, que haga posible que los ciudadanos presenten estas iniciativas. Y tal vez el PRD debiera ir a otros mecanismos de democracia participativa. Por ejemplo, ¿cuáles? Presupuesto participativo. Hay políticos del PRD, por ejemplo, la delegada de Iztapalapa, Clara Brugada, que en su campaña se comprometió a incorporar en el DF, en su delegación, presupuesto participativo. ¿Eso para qué serviría? Para que la gente dijera en qué se gasta el presupuesto de la delegación. Me dijeron, la asamblea me aprobó 3.000 millones, o me va a aprobar 3.000 millones. ¿En qué lo gastamos? En escuelas, en hospitales, ¿en qué lo gastamos, no? Esa figura falta, el presupuesto participativo, por lo menos a nivel municipal y delegacional. Hace falta también otra figura muy importante que hay en Colombia, que se llama acción ciudadana de inconstitucionalidad. Es decir, cualquier ciudadano, sin demostrar un interés jurídico, puede ir ante la Corte Constitucional colombiana y decir, esta ley aprobada es anticonstitucional. Esa figura yo creo que es fundamental, o como esta otra figura que vino a verme el señor de la asociación para establecer la figura de acciones colectivas. ¿Sí? Hacen falta una gran cantidad de mecanismos de democracia participativa que no son solamente estos cuatro, ¿no? Acciones ciudadanas, de inconstitucionalidad, amicus curiae, para permitir que grupos sociales hagan alegatos ante los tribunales, presupuesto participativo, acciones de tutela para proteger y garantizar derechos sociales legalmente, en fin, muchas figuras, la auditoría ciudadana, en fin, más mecanismos de democracia participativa y no solamente los cuatro tradicionales. Es en estos términos que está presentando la iniciativa por parte de Diálogo para la Reconstrucción de México. Sí, bueno, ellos, Diálogo Día tiene esa iniciativa de revocación de mandato, es un buen planteamiento, repito, pero yo creo que podría mejorarse aún más. O sea, me parece bien, creo que comparada a la propuesta de democracia participativa de Calderón, la del PRI con la del Día, es superior la del Día, pero a la propia propuesta del Día, y eso que gente del PT la afirmó, y lo digo críticamente, autocríticamente, le falta más. Hay que ser más ambicioso en la propuesta. Sabemos que no la van a aprobar, ¿no? El PRI desde luego no quiere muchos mecanismos de democracia participativa, ni el PAN, pero tendríamos que aspirar por lo menos a 2 o 3, ¿no? Al referéndum, al plebiscito y a la revocación de mandato. En eso ojalá que la izquierda mexicana pues pelee, y si va a haber alguna reforma política, no puede aceptarse, por ejemplo, reelección de legisladores sin revocación de mandato, ¿no? Entonces que se pelee en serio por la revocación de mandato. Me parece bien, repito, pero creo que hay que trabajar más en esas propuestas que ha hecho el Día. ¿Cómo han avanzado estas negociaciones para aprobar la reforma? Mira, esas negociaciones están sobre todo en el Senado de la República. Desgraciadamente a la Cámara de Diputados no han llegado esas negociaciones. Hay el interés en la Cámara por parte, como lo dije, del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, don Juventino Castro, y del coordinador del grupo parlamentario del PRD, de impulsar estos mecanismos de democracia participativa, pero el PRI ha sido renuente a ellos, al igual que el PAN. Bueno, hay una propuesta de Congreso Social que contempla la huelga política nacional, la consulta ciudadana y hacer un nuevo constituyente. El régimen político pues se ve que está en declive. ¿Cuál es la posibilidad o qué opinión tiene ante llamar a un nuevo constituyente y refundar? Yo soy totalmente a favor de eso, ¿no? De hecho, también hemos presentado iniciativas para modificar la Constitución y establecer el procedimiento para convocar a un constituyente, porque tú sabes que con las normas que tenemos ahora en la Constitución, formalmente no se puede, con la norma que tenemos, que es el artículo 135 de la Constitución, convocar a un constituyente. Entonces lo primero que tendríamos que hacer formalmente, repito, tendríamos que reformar el artículo 135 de la Constitución para llamar al constituyente.
Aunque bueno, en los hechos un constituyente está por encima de las normas, ¿no? de la propia Constitución. Yo estoy a favor de una nueva Constitución en México y debemos seguir sobre todo el modelo de América Latina, de países como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, que han hecho nuevas constituciones. Yo estoy a favor de esa propuesta. Pero repito, de nuevo veo pues, complicado porque los partidos que defienden el statu quo, como el PAN y el PRI, no quieren un nuevo constituyente. Pero, por ejemplo, ya hay movimientos